Ahí está. Sean todos bienvenidos de vuelta. Pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Aquí va a tratar sobre varios temas, como vemos que Juan abarca varios temas, pero yo quiero enfocarme en las evidencias de uno que es nacido de Dios. Y una evidencia de ella es que cree en Cristo y por eso es victorioso. Y también que tiene el amor hacia Dios y hacia los hermanos, como Juan lo estaba diciendo antes también. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí reunidos. Te pido, Señor, que con corazón dispuestos podamos escuchar tu palabra, Señor, que podamos ser edificados, Señor, redargüidos y para asegurar nuestra salvación, nuestra fe, Señor, en ti cada vez más, Señor. Que podamos ser conscientes de este gran privilegio. Y si hay personas aquí o una persona que no cree, Señor, que hoy puede ser el día que pueda pasar a participar de vivir este gran privilegio de ser nacido de Dios a la familia más prestigiosa del universo, la familia de Dios. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. De hecho, sí, aquí el apóstol Juan en toda su carta quiere asegurar a los cristianos a que tengan fe en el Hijo de Dios. Como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan quiere que los hijos de Dios sepan que tienen vida eterna y que crean más en el nombre del Hijo de Dios también. Así que esta es mi tesis, mi proposición en este mensaje. Asegura la reliquia de tu fe en Cristo. Asegura tu fe en Cristo. ¿Qué debo hacer para eso? En primer lugar, vemos que dice que tenemos que tener fe en Cristo. En versículo 1 del capítulo 5, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí Juan está dando una evidencia de que todo aquel que sí, de hecho, está creyendo en el Hijo de Dios, implica que él ya está, digamos, en el mundo de Dios. Está nacido en la familia de Dios. Y por eso tiene la capacidad de creer que Jesús es el Cristo. Es una evidencia de uno que está en la familia de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Que cree. Pues leemos de vuelta. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, implica es nacido de Dios. Es una evidencia de que es nacido de Dios. Por eso puede creer. No todo puede creer. Los que no son nacidos de Dios no pueden estar creyendo todo el momento. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Entonces es una evidencia que sos hijo de Dios. Aquí no pregunta... Yo no tampoco te pregunto a vos si un día creíste. Hay muchos que hacen el énfasis ese. ¿Un día creíste en el Hijo de Dios? ¿Un día? Aquí el énfasis es todo el que
está creyendo ahora. Entonces la pregunta que debemos hacer no es, ¿estoy creyendo ahora que soy hijo de Dios y que creo en Jesús, a ese Jesús que vino a morir por mí, el Cristo, el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir a salvar a su pueblo? ¿Creo en ese Salvador? Yo estoy creyendo ahora. No te pregunto si creíste, hiciste una oración de fe hace 10 años o hace 5 años. Pues ahí capaz que estás depositando tu confianza en la persuasión del predicador que te dijo, haz una oración, cree en el Hijo de Dios y serás salvo. Te prometo que serás salvo para siempre, no importa, no dudes más. Pero yo no te pregunto si un día creíste a Dios, si un día escuchaste al predicador. Yo te pregunto si ahora seguís creyendo. Pues a eso es lo que está apuntando aquí, el que está creyendo. Ahora. Muchos se basan en una experiencia de que sí, dijeron sí creo. Y viven una vida impía. Y cuando le preguntas a sus creyentes, sí, un día yo creí en la iglesia, te dicen. Es experiencia común. ¿Cuántas veces me dijeron eso? Sí, yo creí. Hasta te añaden, fui bautizado y también, no sé, tuve una bendición de ahí del pastor. Hasta te dicen eso de ya para que vos creas que realmente esa persona es salva. Pero no es tan así la cosa. Hermanos. Y si alguien le pregunta, por ejemplo, ahora, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Ahora? Y la otra te responden, la vez pasada sí yo creí, pero ahora ¿vos crees? Sí. No tiene propiedad para decir que sí, porque no está creyendo. Se basa la seguridad en algo que pasó, pero era una profesión nomás natural, sin hacer esa profesión de corazón. Pues si realmente creyó en aquel entonces, ahí empezó a creer y continúa creyendo hasta siempre, porque es un fruto estar creyendo del que es hijo de Dios. Es como una cualidad del que es nacido de Dios. Así como todos los nacidos humanos en el planeta Tierra pueden pensar, pueden hablar, así también el que nació en la familia de Dios cree en el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo de los pecados que le iban a llevar al infierno, para ahora tener vida y experimentar la vida en abundancia. Y sigue creyendo. Entonces, hermanos, para asegurar la reliquia de nuestra fe en Cristo, debemos tener fe en Cristo. Ahora, seguir teniendo fe, experimentando esa fe que un día comenzó y cada vez más creciendo en esa fe, hermanos. Así aseguraremos nuestra fe en Cristo y además, para asegurar la reliquia, además, debemos tener amor. Vamos a ver en el versículo 1, parte B, y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En versículo 2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan hace tantas, hincapié en las evidencias, en tipos de evidencia. Amas a tus hermanos, amas a Dios, entonces amas a tus hermanos. ¿Por qué Juan hace esas distintas evidencias? Porque todo está interconectado. Todo está interconectado. Por ejemplo, si te dan un billete, por ejemplo, de $100, imagínate que vos agarrás el $100 y en la primera cara sí aparece el personaje ahí, Benjamin Franklin. Pero si das la vuelta al billete, no hay ni un numerito, no hay nada y está todo en blanco. Ese billete no es original. Así, Juan te quiere decir todas las evidencias para que vos compruebes que de hecho sos original.
amás a tus hermanos, amás a Dios. Y entonces eso constituye una vida genuina en Dios. Todo está interconectado. No puedes decir, yo solo amo a mis hermanos, pero a Dios no le amo. O yo solo amo a Dios, pero a mis hermanos no le amo. No. Necesitas de las evidencias completas para ser genuino, un cristiano genuino. Pero ser hijo de Dios es obvio que vale mucho más que un billete. Un billete es algo que no es nada. Ahora vos tenés cualidades únicas que encima ningún humano tiene. Vos tenés algo que te distingue como el hijo de Dios que el humano común, ordinario, que no cree en Dios, no tiene. ¿Cuáles son esas cualidades únicas? Como dije, amar a los hermanos, amar a Dios. Y Pablo ahora quiere profundizar más en eso de amar a Dios, cómo se ve en tu vida, inclusive otras evidencias que vos estás amando a Dios. Para eso veamos en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Juan enfatiza ahora que si amás a Dios, que si vos decís que amás a Dios, imagínense una parte del billete, vos das la vuelta a la otra parte del billete, tenés que ver también que estás guardando sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que el apóstol Juan nos está queriendo demostrar, que nosotros amamos realmente a Dios y por lo tanto no digas que no guardas sus mandamientos. Entonces implica que algo está fallando. No. Para ser hijo de Dios genuino tenés que amar a Dios y por lo tanto también guardar sus mandamientos. Jesús dijo a Juan esto. Jesús le dijo a Juan, mismo hijo de Dios, Jesús le dijo a Juan y a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, realmente, guardad mis mandamientos. Yo les dije en la otra clase a ustedes, bueno, en la primera predicación, digo, que si vos amás a una persona, no le vas a decir, no te quiero nada, no te quiero obedecer, nada, no me importa tu vida. No, si vos le amás a Jesús, le vas a obedecer. Vas a guardar lo que el Cristo te dice, más que es el Hijo de Dios. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús lo decía con propiedad porque él amaba al Padre y por eso obedecía al Padre también. Jesús le amaba y le obedecía. Hasta le obedeció yendo a la cruz. Dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y fue a la cruz. Jesús también le amaba y con propiedad le decía a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan ya lo estuvo también diciendo en esta carta, en el capítulo 2, versículo 5, que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Una evidencia que vos amás a Dios, que el amor de Dios se ha perfeccionado en vos y que estás en Dios, es que guardás la palabra de Dios. Guardás sus mandamientos. Es tu delicia guardar sus mandamientos. Esa es una evidencia que estás amando a Dios. Tenés un deseo favorable hacia Dios en hacer lo que Él quiere. Tenés un interés por Dios y querés obedecer. Estás demostrando que le estás amando. De corazón le querés a Dios, le amas a Dios. Por tus sentimientos le amas. Con tus acciones también, obedeciendo. No solamente de dichos, sino de hecho en verdad. Por eso le amas a Dios, pero genuinamente, porque los fariseos ponían cantidad de mandamientos, incluso mandamientos que no estaban en la Biblia, y hacían ayuno, esto, pero Jesús les decía, yo conozco que el amor de Dios no está en ustedes. Ellos no amaban realmente a Dios, aunque obedecían externamente la palabra, pero no era de corazón.
Por eso Jesús ve la importancia de amar a Dios sinceramente. Para eso tenemos que ser nacidos de Dios. Si no, no es posible. Por eso Jesús les decía luego a los fariseos: ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, de vuestro padre el diablo. Jesús era claro. Y luego también otra vez que el apóstol Juan aquí en la carta da énfasis en esto de una evidencia de amar a Dios es guardar los mandamientos, es en el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Juan. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si vos no querés obedecer las cosas santas que Dios te manda, y al contrario, amás al mundo, querés hacer las cosas que el mundo te dice, que las cosas de tus deseos de la carne te dice, como dice el versículo 16, los deseos de tus ojos, si vos querés seguir la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre. Eso no proviene del amor del amor al Padre. El amor del Padre entonces no está en vos. Si vos decís que amás a Dios y no obstante seguís al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de tu carne, la vanagloria de la vida, no está el amor del Padre en vos. Y Juan lo decía claro aquí. Entonces, una evidencia que vos amás al Padre es que obedeces los mandamientos santos y no querés obedecer las cosas del mundo. Eso es muy importante porque va al caso que vamos a ver más adelante de no seguir al mundo. Una evidencia entonces que amás a Dios es que guardás sus mandamientos y por lo tanto no seguís al mundo. También lo dijo en el versículo 17 del capítulo 3 de 1 de Juan. Esto sobre el amor de Dios y seguir sus mandamientos. Hay una correlación en eso. Versículo 17 del capítulo 3 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De vuelta, hace una correlación entre el amor de Dios y el actuar obedientemente en la vida, ayudando al hermano que está en necesidad. Ahí vos asegurás de si tenés el amor de Dios o no en tu corazón. Y asegurás más si realmente tenés, asegurás más si te afirmás más y creces más en el conocimiento del Hijo de Dios. Además también lo dijo, estas relaciones que estamos hablando del amor y el obedecer, en el versículo 12 del capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, versículo 12. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios se ha perfeccionado cuando obedecemos a Dios al amarnos unos a otros. Ahí cuando estamos amando, el amor de Dios llega a su máxima amplitud. Ahí experimentamos en nuestra práctica amar a Dios. Porque Dios está en cada hermano. Ahí vemos también la relación entre amar y seguir los mandamientos de Dios, que uno de ellos es amar a tu prójimo, como lo dijo antes, y creer en Cristo, es uno de los mandamientos también, como lo dijo en el versículo 23 del capítulo 3, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Juan añade, de vuelta al pasaje original, capítulo 5, versículo 3, parte B. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Para los que no son nacidos de Dios,
como no tienen las cualidades particulares que solo tienen los hijos de Dios, ellos no pueden sentir deleite en obedecer a Dios. No, estos que pueden realmente deleitarse en los mandamientos de Dios y los mandamientos no les son gravosos, son los hijos de Dios. Ellos tienen esa particularidad privilegiada que les distingue de los demás. Juan 3 dicen que los impíos no quieren ir a la luz, no quieren obedecer, no quieren. ¿Por qué? Porque saben que fallan, porque sus obras malas van a ser manifestadas delante de todos. Entonces ellos se alejan de la luz. No quieren obedecer. Es como tirarle sal a la babosa. No quieren obedecer las cosas de Dios. No les gusta. De nada les gusta. Por eso muchos no están acá. No se reúnen con nosotros y están en el mundo con los incrédulos en lo peor de lo peor también. Y lo peor de lo peor es todo lo que está lejos de Dios. Puedes estar también con tu familia, todo bien, tomando mate, charlando del partido de fútbol. Ah, qué golazo que hizo Messi. Pero si no está Dios ahí, estás lejísimamente lejos de Dios en tus delitos y pecados. Pero para uno que es hijo de Dios, le es natural obedecer los mandamientos. Le es natural decir, papá, yo quiero obedecerte, no quiero seguir el mal, porque yo te acepté, Jesús. Yo no quiero el mal. Yo quiero seguirte a ti, Dios. Tú sos mi Señor y mi Salvador. Mi Señor que me gobierna y mi Salvador que me salva para poder obedecerte. Yo no quiero estar con el impío. Yo no quiero ir en el mismo camino que va a llevar a la muerte, que es el camino del impío, de los escarnecedores. Yo no quiero sentarme en esos consejos de maldad, que encima te escarnecen a ti, Dios Santo. Yo no quiero eso. Yo quiero estar con mi Salvador, mi Jesús, mi amado Salvador, que me ama y murió por mí en la cruz, y que me dio la posibilidad de vivir una vida en abundancia. Una vida donde el pecado no me atribula, donde el pecado no me encierra en la depresión, donde el pecado no me engaña, diciéndome, disfruta este placer por un momento, es un placer. Pero luego te muestra la cara del abatimiento, de la infelicidad, y te va hundiendo más y más y más y más en la muerte espiritual ya en esta vida, para que seas infeliz en esta vida. Ese es el camino de los impíos, es el camino de la muerte. Ya lo experimentan esa muerte y en el infierno lo van a experimentar completamente. Pero para los hijos de Dios no pasa esto. Ellos experimentan cada vez más el camino a la vida. Y ya ahora están experimentando esa vida en abundancia. Es la vida del Hijo de Dios. Una vida de paz. ¿Saben que la paz es un sustantivo que refleja un carácter sereno? Un carácter que no es el carácter malo. Y ahora yo les pregunto, ¿de dónde viene el mal y el bien? ¿Dónde viene la paz y la falta de paz? Viene de la noción que existe un Dios que es bueno y de la ausencia de ese Dios, que es todo lo malo y todo lo que no es paz, sino intranquilidad. Y Dios siempre existió, la paz siempre existió en Cristo, en Dios. Y el que es nacido de Dios puede entrar en ese mundo de luz, en ese mundo de la paz, en ese mundo de la vida. Solo naciendo de nuevo, naciendo de arriba. Así podemos ver el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemos. Naciendo de arriba, veréis
el reino de Dios. Y los hijos de Dios tienen ese privilegio de verlo ya. Es natural en el Hijo de Dios. Entonces, que le cause deleite seguir los mandamientos de Dios. Ellos quieren amar. Ellos quieren también tener paz. Y también es, digamos, un mandamiento de Dios. Entregad vuestras ansiedades a Dios para que la paz sea completa, Dios le otorgue paz, como dice Filipenses. Tened paz los unos con los otros, es un mandamiento también. Y los hijos de Dios se deleitan en seguir esos mandamientos. Los hijos de Dios quieren seguir los mandamientos de Dios, quieren hacer las cosas que Dios manda. Es natural. ¿Por qué? Porque además, dice Hebreos, que en el nuevo pacto la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Es algo que ya está en el ADN del Hijo de Dios. La ley está escrita en mi motor. Si soy hijo de Dios, entonces, de fábrica, de facto, me deleito y no me es gravoso seguir los mandamientos de Dios, pues están escritas en los corazones. Una vez, hace 4 años atrás, estaba caminando para correr y luego volvía, era de noche, y compré una carne picada y un alfajor y escuchando música con el celular. Y pasé así, había en una esquina un borracho así. Y miró así, bo, 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 sí, bo, 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 bo. Y yo vine así, ¿qué? A ver, ¿qué tenés ahí? Carne picada, dame. Y bueno, le di, toma. El celular también, no, yo dije, celular no. El celular, deja quieto. Rajá de acá, me dijo. Se quedó con mi carne picada. Con el celular no le di, menos mal. Pero en ese momento, porque yo tenía la ley escrita en mi corazón, en primer lugar podría quedarme intranquilo, hasta le podría dar del celular, o le podría haber pegado, o muchas situaciones malas. Pero porque tengo la ley escrita en mi corazón, yo creo que hice lo más, en esa circunstancia, lo más conveniente, y experimenté paz ahí. No dije, entré en pánico, y no. Pero experimenté paz, tuve dominio propio de no darle el celular también, discerní. Hasta tal vez le podría haber pegado así, un empujón así, agarrado mi carne picada y seguido. Pero bueno, Dios no me guió ahí. Pero la cuestión es que porque tenía la ley escrita en mi corazón, tuve paz, no me dejé tranquilo. No perdí el dominio propio, que es un fruto del Espíritu, es un fruto de seguir a Dios. Perdí hasta el alfajor, perdí hasta la carne picada y el alfajor que tenía en la bolsa. Es la primera vez que me robaron. Pero bueno, la cuestión es que naturalmente, ahí en esos momentos, tuve paz. ¿Y cuántos mártires en ese momento de aflicción, ellos tuvieron paz y tranquilidad? No quiero que no sea el caso de ninguno de nosotros, tampoco quiero que sea el mío, pero es bueno ver cómo muchos cristianos en persecuciones extremas se deleitaban en la paz de Dios. Dice un caso que le estaban quemando en la parrilla así a un cristiano vivo. Le estaban quemando así y el cristiano dijo, ahora denme vuelta por la otra parte. Tenía paz, tranquilidad, victoria, valentía. Y dice que uno que al otro día le iban a matar, dice que le despertaban, porque estaba durmiendo tan tranquilamente que hasta se durmió. Y tuvieron que, vení, despertate. Nada, estoy durmiendo. Estaba tan tranquilo. Y muchos otros casos más, donde ellos querían mostrar lo que les distingue de los demás. El deleite en las cosas de Dios, que realmente se vuelve realidad en sus vidas. Por obedecer, ellos pueden obedecer, tener paz.
Ellos pueden obedecer, tener deleite. Ellos pueden obedecer, ser templados, tener dominio propio. Porque son hijos de Dios y por eso se deleitan, porque experimentan los beneficios de seguir a Dios. Porque Dios, porque te ama, no te va a mandar algo que no te conviene, hacer algo que no te conviene. Él te va a mandar a hacer algo que te recontra conviene. Y eso se pierden los que no son hijos de Dios. Tienen tranquilidad. Se muere un pariente de un incrédulo. ¡Ay, se murió! Se muere un esposo de una mujer. ¡Ay, no hay esperanza! No hay... En el velorio todos están tristes, pero a lo sumo. Pero en un velorio cristiano están gozosos porque saben que se va a ir arriba, al cielo, que se fue al cielo. Hay esperanza. Ese es el privilegio de los cristianos. Encuentran deleite en las cosas de Dios. Por eso nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios. Debemos obedecer. Es un deleite obedecer. Ahora, claro, nosotros no somos perfectos al 100% ya. Tenemos los restos de la carne, los restos del viejo hombre que nos dicen, no obedezcas ahora, no obedezcas. No sigas los mandamientos de Dios. Pero eso no es la norma común del Hijo de Dios. No es la norma común. Inclusive Jonás estaba desobedeciendo el mandato de Dios de ir a Nínive y predicar que si no se arrepienten ustedes, ciudad de Nínive, van a perecer. Durante 30 días, si no se arrepienten, van a perecer. Pero Jonás odiaba a los de Nínive porque esa ciudad torturaba al pueblo suyo. Esa ciudad era lo peor de lo peor. Era como ir a la ISIS, ir a Al Qaeda, ir a esos terroristas y predicarle a esos terroristas. Jonás no quería obedecer el mandato de Dios. Hasta tomó el barco que se iba a otro lugar. Pero Dios le hizo volver. Y a lo último tuvo que obedecer y obedeció. Y muchos otros personajes. Sansón. En su vida obedecía a Dios, tenía fe, esto. Y después salía con mujeres, salía esto. Pero lo último, hacía las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. David también en ocasiones no pecó, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Esto es lo que quiero llegar. Los hijos de Dios sí o sí guardan los mandamientos de Dios, aunque no sean perfectos y haya recaídas, pero ellos guardan, se deleitan en los mandamientos de Dios. Hermanos, entonces nosotros podemos actuar bien, podemos actuar victoriosamente al obedecer los mandatos de Dios. Podemos actuar bien porque nacimos de Dios. Tenemos esa capacidad de actuar bien en cualquier momento, en cualquier circunstancia, para obedecer a Dios, porque nacimos de Dios. Para asegurar la reliquia de la fe que tenemos en Cristo, debemos tener fe en Cristo. Además, debemos tener amor para con Dios y para con los hermanos, y para con Dios, demostrando cómo, obedeciendo sus mandamientos que no son gravosos, y además, para tener asegurada nuestra fe en Cristo, debemos tener fe en la victoria, en la victoria de Cristo. Tenemos que tener fe en Cristo, esa fe que vence al mundo, que dice 1 de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí si lo unimos con el versículo anterior, dice que los mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se acuerdan que yo dije que el mundo se refleja en los deseos de los ojos que yo tengo?
El mundo se refleja en los deseos de la carne. El mundo se refleja en mi vida en cuando yo tengo vanagloria de la vida. Ahí estoy siguiendo al mundo, ese sistema mundano, ese sistema que no quiere obedecer a Dios. Al contrario, hace todas las cosas para que la gente no siga a Dios. Así como hay un sistema de la política, un sistema de esto, hay un sistema del mundo que te pone diversiones tal vez, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cosas para que vos tengas deseos intelectuales, tal vez por eso deseos de los ojos, donde intelectuales, deseos de la carne, atracción, esto, ir al casino y vanagloria de la vida. Yo quiero ser millonario. Yo quiero ser el mejor de mi clase. La vanagloria de la vida. Ese se compró un auto, qué capo, yo quiero tener un auto. La vanagloria de la vida. Esos son, digamos, los deseos que vienen del mundo. Y eso hace que los mandamientos te sean gravosos. Porque los mandamientos te dicen, no ames al mundo, porque el amor de Dios, el Padre, no está en vos si amas al mundo. Pero todo el que es nacido de Dios dice, vence al mundo. Versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y por lo tanto, así, en esa fe que vence al mundo, como vamos a ver, los mandamientos de Dios no te van a ser gravosos. Versículo 4 dice eso. En primer lugar, que si sos nacido de Dios, vences al mundo. Ni los deseos de los ojos, nada te pueden desviar, porque vos vences al mundo, porque sos nacido de Dios. Ni los falsos espíritus, los falsos predicadores, te pueden hacer desobedecer a Dios. ¿Por qué? Les quiero llevar a ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Que ni los falsos espíritus te pueden hacer desobedecer a Dios. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos espíritus, al mundo, como antes lo estaba diciendo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ni un sistema mundano, ni los falsos espíritus nos pueden vencer, porque nosotros ya los vencimos. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está afuera en el mundo. Ya los vencimos. Por eso no nos llevan así con vientos de doctrinas así nomás, como dice Efesios 4. Por eso somos más que vencedores, porque ya vencimos a Cristo, al mundo, en Cristo. Él está en nosotros. Eso dice, vamos de vuelta, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿cómo funciona esa victoria en el presente ahora? De poder vencer, de obedecer y vencer al mundo. ¿Cómo funciona esa victoria? En primer lugar, es por la fe en que Cristo ya venció. Veamos, continuando el versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y en el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Si ponemos a analizar ese billete, si ponemos a analizar cómo está constituido, cómo funciona el Hijo de Dios, esa simiente no perecedera, esa simiente de Dios, ¿cómo funciona? ¿Por qué vence al mundo? ¿Por qué obedece los mandamientos? ¿Por qué ama a los hermanos? ¿Por qué? Por
la victoria que es la que ha vencido al mundo, la fe en Cristo. Y no solamente la fe de cuando creíste por primera vez, sino la fe que seguís teniendo en el Hijo de Dios. Eso es lo que te sigue produciendo ahora poder vencer al mundo al seguir sus mandamientos de Dios, ¿no? Y no los deseos del mundo, y no las doctrinas cerradas de los falsos espíritus. El motor de esa persona, hija de Dios, funciona por causa de la fe en Cristo. Eso es lo principal. La fe es la victoria, versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es lo que ha vencido. Lutero decía que ni Agustín, que es un buen comentador, pero lastimosamente no enfatizaba la fe, ni Lutero, decía Agustín, Lutero decía que ni Agustín ni Jerónimo enfatizaban la fe, sino que enfatizaban seguir los mandamientos nomás, seguir las obras nomás, seguir esto, tener una vida casta. Agustín decía además que si querés ser obispo o pastor, tenías que ser célibe, decía. Es decir, tenía que ser casi circunciso, digamos. Circunciso no, tenía que ser eunuco si querés ser pastor. Enfatizaban demasiado las obras, pero no la fe que tenés que tener en Cristo para poder obedecer bien lo que está en la Biblia, ¿no? No mandamientos extras, como Agustín decía, de eso de tenés que ser eunuco. El peligro está, al leer la Biblia, que uno enfatice, haz esto, viví así, obedece, no sigas al mundo. Porque si vos entrás por esa y no enfatizas la fe, al ratito ya vas a estar exigiendo cosas que ni están en la Biblia también. Cuidado de no mirar la tele mucho tiempo. Cuidado de no hacer esto. Cuidado de hacer esto. Cuidado. Y miden la santidad de uno, miden la espiritualidad que uno tiene, sí o según las normas que él sigue en su vida. Yo me despierto a las 3 de la mañana, leo la Biblia, por eso soy santo. No, la espiritualidad no se mide, en primer lugar, por lo que vos haces o no haces, sino se mide por la fe en primer lugar que tenés en el Hijo de Dios, pues fue Él que llevó todos tus pecados en la cruz y que te da el poder de vivir la vida ahora. Si vos enfatizas los mandamientos, estás enfatizando tus esfuerzos personales para vencer, pero no estás enfatizando la obra consumada y poderosa que Cristo hizo en la cruz una vez por todas. Por eso la verdadera religión siempre comienza con el amor de Dios primero demostrado a nosotros, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, Juan te dice la verdad entera. Te dice sí que tenés que seguir los mandamientos, tenés que seguir los mandamientos. Pero también te dice la causa, sin la cual no podés. Y la causa es la fe que vence al mundo, la victoria que vence al mundo, que te hace poder apreciar los mandamientos de buena gana y no de mala gana. Porque ese es el caso de muchos que no aprecian a Cristo, que ellos por obligación, mordiendo los dientes, quieren obedecer a Dios. Si vos les decís, amá, de una buena, ellos, amar, sí, amo. Hasta me hago un chiste, hasta le preguntan así, ¿el día está soleado, no? Tengo que entregar sí, la plata al otro vecino porque no sé qué. No te pregunté eso. Ellos están como que siempre viendo que alguien le está mirando así, tenés que hacer esto o vas a ir al infierno, tenés que hacer esto o sos, tenés. Pero
ese nerviosismo, ese temor se va a ir cuando consideran que Cristo ya hizo todo en la cruz. Y uno puede vivir tranquilo, seguir los mandamientos de corazón. Te va a causar un deleite amar. Te va a causar un deleite servir a Dios de corazón, porque le amás al quien primero te amó. Porque sabes que solo creyendo Él te va a dar la capacidad de tener un buen deseo hacia las cosas de Dios. Y claro, a veces somos como Jonás en muchas áreas, que luego conscientemente tenemos que decir, Dios, hice mal, perdóname, quiero obedecer intencionalmente esto, porque estuve mal ahí, no te obedecí, no quiero ser como Jonás y ser disciplinado, sí, yo te quiero obedecer, pero por amor, porque tú me das encima las fuerzas para obedecer, me das el deleite para hacer esto. Y ahí seguís creciendo en obedecer más los mandamientos, pero en primer lugar, en creer más la victoria que ha vencido al mundo. Y que es un deleite que el mundo no conoce, creer más en Cristo. Creer todo lo rico que sos en Cristo. Creer que tenés una herencia celestial en el cielo y que ya lo experimentás por la fe. Creer que tenés todo el fruto del Espíritu en tu corazón. Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, todo lo bueno. Y cuando vos crees eso, vas a querer obedecer. Vas a querer manifestar lo que sos en Cristo. Porque es imposible decir que crees en Cristo, decir que te deleitas en su obra en la cruz, pero luego actuar como crees. Algo no está funcionando. El que cree, se deleita en las cosas de Dios, ama y obedece los mandamientos. Y vive una victoria en la vida cristiana. Como estuvimos cantando, victoria en Cristo. Como vimos también en 1 de Timoteo, peleamos la buena batalla de la fe. Es una buena batalla. No es una mala batalla vivir aquí en la fe. No, es una buena batalla. Una buena batalla de la fe. En la mitología griega había una diosa, no sé si era una diosa en sí, pero también era algo de eso, que se llamaba Nike. De ahí viene la marca Nike de campeones, que significa victoria. Victoria. Muchos creen que Juan a propósito puso Nike aquí a estos griegos que iban a recibir la carta para que ellos asocien con esa diosa. Bueno, eso es lo que algunos dicen. Pero yo quiero traer una ilustración de lo que pasaba en aquel entonces cuando aplicaban en sus vidas a esta diosa Nike. Nike era una diosa, pero las personas en Grecia, reales, no personas, ellos creían en esa diosa que les podía dar aliento, les podía dar una señal de victoria. Entonces ellos oraban a esa diosa y confiaban en esa diosa para vencer en competiciones, ya sea de carrera, etcétera, o para vencer batallas inclusive contra otras naciones. Ellos confiaban en Nike, la diosa de la victoria. Y también hubo unos casos que se demostraban que estos confiaban en Nike, en esta diosa, para pelear. El historiador Cassius Dio, un historiador, menciona que algunos tenían presagios, es decir, suponían que en el futuro iba a ganar cierto emperador, cierta persona. Y algunos presagios estuvieron rondando en que Augusto César, iba a ganar a Pompeyo, el general más poderoso. El general que Spurgeon dijo que si Pompeyo levantaba la mano y hacía así,
1000 soldados morían así porque tenían mucho poder más o menos. Pero algunos dijeron, igualmente, aunque Augusto César sea inferior, tenga menos recursos, le va a ganar a Pompeyo porque tuvimos el presagio de que la diosa Nike iba a estar con nosotros. Sucede, ¿cómo vieron ese presagio que la diosa Nike, la diosa de la victoria, iba a estar con Augusto César, aunque era inferior, en recursos, etcétera? ¿Cómo vieron ese presagio que Nike, la diosa, le iba a hacer ganar a Julio César? Bueno, sucede que en el templo de Nike, en el templo que hicieron de esa diosa, en Tralles, se dice que una palmera brotó junto al pedestal de la estatua de César. Y también estaba la estatua de César ahí en el templo, y dicen que una palmera creció allí. Entonces ellos dijeron, eso es un presagio de que César ganará la batalla. Y de hecho pasó. En el relato de Cassius Dio, la diosa incluso se volvió hacia la estatua de la diosa, se volvió hacia la imagen de César así. Y entonces dijeron, inminentemente va a ganar César. Hermanos, el cristiano no tiene estas revelaciones de una diosa que viene y que crece una palmera. Acá crece la palmera en la casa de Gladys, así, esta iglesia va al futuro. Va. No tenemos una relación, digamos, un presagio así. Pero de hecho, en el cristiano, la victoria ya está asegurada. Porque ¿quién ganó la guerra, la batalla completa? No solo una guerra de la batalla, sino todas las guerras de la batalla. Cristo ganó. ¿Y por qué dice aquí que nuestra fe es la que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo? Porque, hermanos, nosotros creímos en que Cristo ya venció la batalla. Nosotros creemos en que Cristo venció, no en que nosotros vencimos por nuestras propias fuerzas. No, en ese caso sería que creímos en nosotros mismos o creímos una idea errada como que la diosa Nike apareció y nos ayudó a vencer. No, nosotros no creímos en nosotros mismos o una imaginación nuestra. No, nosotros creímos en Cristo que venció en la cruz. Porque al fin y al cabo, ¿quién dijo que yo he vencido al mundo? Jesús dijo eso. Jesús dijo, confiad, tened ánimo, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En la cruz lo venció a todo el mal, a todo enemigo espiritual, a todo nuestro viejo hombre en la cruz lo venció. Aquella carne que nos dice los mandamientos de Dios no son buenos. Seguir los deleites de la vida. Cristo ya lo venció. Y nuestra fe en eso, que Cristo lo venció, nos hace ahora vencer. No es por nuestras propias fuerzas. El motor del cristiano comienza y sigue por la fe en la obra de Cristo. De tal manera que podamos andar en ese auto mega super tecnológico, obedeciendo y yéndonos cada vez más lejos de este mundo. Hermanos, porque la luz alumbra y las tinieblas se van ya, hermanos. Los deseos del mundo pasan, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, versículo 17. La victoria que vence al mundo es nuestra fe en que Cristo ya venció del mundo, y así podemos seguir la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la victoria. Y nosotros debemos crecer en eso, hermanos. En creer en el Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este motor, en este auto andando, esta vida, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí. Entonces, hermanos, asegura tu fe. En primer lugar, como dice, creyendo en que sos hijo de Dios porque naciste de Él. Asegura tu fe amando a los hermanos y a Dios. Asegura tu fe creyendo en la fe que vence al mundo. Que tengamos un buen día. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque pudimos deleitarnos en la victoria que ha ganado, Señor. No es una victoria imaginada por nuestros deseos de ganar como tenían los griegos, Señor, que tal vez era originado por el vacío que tenían en ellos de que un Dios les ayude, pero ellos no se enfocaban en el correcto Dios. Pero nosotros sí, tenemos ese vacío, pero lo llenamos con el correcto Dios que nos hace vencer, que es Cristo, quien ya venció. Y Cristo no nos deja así nomás. Él nos da su poder, nos da a Cristo para vivir en nuestra vida y para vencer y para poder amarle conscientemente. Pero Él nos da las fuerzas. Por eso Juan no descartaba el gran papel de la fe, que no es una obra en sí, sino que es el motor que nos hace obedecer. Es solo creer que Cristo venció, solo tener fe, depositar la confianza en la obra de Cristo. Tirarse al aire, así como un águila se tira al aire para ir hasta el sol, pero no quedándose en la roca, sino sacando esa pata de la roca y tirándose al aire con fe. Nosotros también depositamos nuestra confianza, tirándonos a Cristo, no confiando en la roca de nuestra propia autosuficiencia, sino confiamos que Cristo ya venció y eso nos va a hacer llegar al sol, Señor. Cosas que para el mundo le parece locura, pero por eso están como están. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos. Gracias que podemos ser, Señor, como un pajarito que vive libre, tranquilo, confiando que Dios le va a sostener. Y por eso siempre tiene algo para comer, siempre se viste bien, soporta el frío, viaja a otro lugar. En cambio, hay otros pajaritos que están en jaulas, Señor, y no aprovechan la naturaleza. Dijo Spurgeon que prefería ser un pajarito que está libre, pues Dios lo cuida, que ser cuidado por personas en una jaula, Señor. Así también queremos nosotros depender con una fe que vence al mundo, Señor. Queremos tirarnos, Señor, a tu obra en Cristo de la cruz, para así ser libres y experimentar victorias en la vida cristiana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.